Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este precioso día que nos ha dado para poder conectarnos, poder tener un tiempo de alabanza y adoración, y así también poder oír el consejo de su palabra. Amados, en esta mañana quiero compartir el Salmo número 11. Voy a pedir que tenga su Biblia a mano para que le podamos dar lectura. Dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear, dice, en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hay un proverbio que viene acorde a lo que el Señor quiere compartir con su pueblo. Y esto va de la mano con todas las cosas que vemos hoy en día, sobre todo en nuestro país. ¿eh? Dice el Proverbio 29, el verso 2, dice: Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Saúl, ¿cierto?, quien era el rey de Israel en aquel entonces, en aquella época, perseguía a David. Saúl se había corrompido y se había alejado de Dios. Hubo un tiempo de anarquía en el cual cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Hoy en día, amados hermanos, vemos que la corrupción no solamente ha alcanzado, ¿cierto?, la política, sino que también las instituciones que creíamos, ¿cierto?, que por lo menos se ponían al margen con respecto a todo lo que sucedía y se mantenían intachables. Pero sin embargo, al pasar de los años, vemos que no solamente dentro de la política, sino que también en las instituciones, ¿cierto?, la corrupción ha hecho su trabajo. Obviamente, en desfavor de la nación y de los ciudadanos como nosotros. Vemos que la propia justicia, cuando encendemos nuestro televisor, no hace su trabajo. Cuando aquellos que se dedican a delinquir, cuando aquellos que abusan de muchachas o matan a mujeres y tantas otras cosas y quedan impunes, queda una sensación amarga en cada uno, ¿cierto?, de nosotros. Y es ese mismo sentir, ese mismo escenario, es el que el Salmo 11, ¿cierto?, nos comparte en esta mañana, ¿ya? Cuando el no convertido, ¿ya?, gobierna una nación, como les mencioné en el proverbio, ¿ya?, tomando decisiones contrarias a los preceptos de Dios, lamentablemente todo termina en calamidad. Pero la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿ya?, ¿qué debemos hacer? Ya que también sufrimos corrupción, a todos nos toca. ¿Cuál es nuestra posición? A veces, amados hermanos,
es necesario también exhortar en este sentido. Algunos, ¿cierto?, critican fuertemente los gobiernos, incluso participan en tantos movimientos, protestas, que quizás todos podrían decirlo, bueno, es una forma de expresar nuestro malestar, o el dolor, o el sufrimiento por el cual están pasando las personas. Y que puede ser por una parte bueno, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes en el Señor? La primera parte de este salmo nos habla con respecto a la tentación de los justos cuando la vida está amenazada por decisiones insensatas tomadas por corruptos. ¿Qué es lo que debo hacer yo como ciudadano? Mire, Dios no solamente nos enseña a ser buenos hijos de Él, sino que también nos enseña a ser buenos padres, ¿ah?, buenos vecinos, ¿ya? Y así también buenos ciudadanos, amados hermanos. Por tantos años hemos orado por nuestra nación, los 10 minutos. Oramos no solamente cuando el gobierno de turno nos simpatiza, ¿cierto?, sino que tenemos que orar sea cual sea, ya que dice la Escritura que por voluntad de Dios han sido colocados. A veces no nos parece o a veces no nos gusta las personas o el equipo de trabajo que está quizás dirigiendo la nación, pero el Señor quiere ayudarnos también a que podamos ser buenos ciudadanos, y nos va a ayudar también y nos va a decir qué es lo que debemos hacer en este tipo de situaciones. Entonces el Salmo presenta, ¿cierto?, cuando nuestra vida se ve amenazada, ¿cierto?, por decisiones insensatas tomadas por corruptos, ¿ya? La segunda parte, ¿ya?, porque los creyentes bajo amenaza deben determinar algo muy importante. Cuando nosotros hemos sido amenazados, y cuando me refiero a amenaza, nuestros valores, nuestras creencias, que lo vemos hoy en día y no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo, debemos determinar algo muy importante, que a pesar de todo debemos confiar en el Señor. Y confiar en el Señor parte obedeciendo sus mandamientos, y lo vamos a ver, ¿ya? Este es un salmo, ¿cierto?, imprecario, ¿ya?, y de suma confianza en Dios, ¿ya? Un salmo de confianza en el Señor. Dice el verso 1, ¿ah? Le invito a que me siga ahí en su Biblia. En Jehová he confiado. Después dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Notemos una cosa, que la confianza de Dios no está limitada, ¿cierto?, a ciertos periodos de nuestra vida o a ciertas sensaciones que podamos sentir, sino que la confianza de Dios se tiene que demostrar en todo momento, ¿ya? David, ¿cierto?, entendía y reconocía a Dios en su vida y que su refugio solamente era el Señor. ¿Y por qué manifiesta esto David? Ya que aquellos que estaban con él le aconsejan lo siguiente, ¿cierto?, que escape, ¿cierto?, al monte cual ave. Que escapara, ya que Saúl, ¿cierto?, atentaba contra su vida. Y le decían a David, escapa, huye, ¿ya?, huye. Usted ha visto cuando está en grupos de palomas, usted va caminando o de repente la espanta, ¿para qué dirección, ¿cierto?, vuelan? Para cualquiera. Entonces le estaban diciendo a David, huye, ¿ya?, huye de Saúl. Pero sin embargo, al recibir este consejo, ¿ya?, de huir sin rumbo y sin dirección, ¿cierto?, debemos entender que cuando nosotros tenemos que salir de un lugar, ¿cierto?, no tenemos que salir por miedo, sino que si lo hacemos o tenemos que movernos de un lugar a otro, tenemos que hacerlo por fe, ¿ah?, confiando en el Señor y jamás por temor o por miedo, ya que nuestra confianza, así como David la manifestaba, está puesta en el Señor. Dios tiene que guiar nuestros pasos, Dios tiene que guiar nuestras decisiones, ¿ya? El verso 2 dice, porque aquí los malos
tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí vemos esta lucha que se ha dado desde el principio. Los hijos del diablo atacan a quienes, a los hijos de Dios. ¿Ya? Es el intento de Satanás siempre de destruir al pueblo del Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de ahí vendría la simiente, el Salvador, ¿cierto? Aquel que le iba, ¿cierto?, a herir en la cabeza. Esta disputa, ¿cierto?, de cuando el Señor dice que la mujer, ¿cierto?, te herirá, ¿cierto?, en el diablo, la serpiente herirá en el calcañar, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿cierto?, ella le herirá en la cabeza, ¿cierto? Hablando de la simiente del Señor Jesucristo, ¿ah? Del Salvador. ¿Ya? Y dice el verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿A qué fundamento se refiere el salmista? Se refiere a nuestras bases valóricas, que hoy en día, mis hermanos, están siendo atacadas más que nunca. ¿Ah? Eso lo vemos en las noticias, lo vemos en todos los medios, cómo hoy se está atacando fuertemente los fundamentos, las leyes, ¿cierto? La forma de vida de una sociedad, que es el término al cual se refiere, ¿ya? Lamentablemente, cuando la anarquía gobierna, cuando cada uno hace lo que bien le parece, lamentablemente no esperemos buenos resultados, sino que por el contrario. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede hacer el creyente cuando la corrupción se ha tomado todo? En todo lugar, en todo ámbito, la corrupción, ¿cierto?, ha tenido su parte. ¿Cuál es nuestra respuesta nosotros como creyentes? ¿Ya? Cuando se ha distorsionado todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? El verso 4 al 6 nos da la respuesta y nos dice que Dios es el que va a hacer justicia por nosotros. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos dice que hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ello. Lo que debemos entender y lo que transmite aquí David, que a lo mejor los gobernantes se pueden corromper. ¿Ah? A lo mejor aquellos que administran en un país están corrompidos. A lo mejor aquellos, ¿cierto?, que tratan de destruir, ¿cierto?, los valores bíblicos, ¿cierto?, que Dios ha establecido para una sociedad sana, a lo mejor están ellos corrompidos. Pero hay uno que no se ha corrompido, y ese es Jehová. El cielo, ¿cierto?, la habitación de Dios, donde vive el santo de los santos, ¿cierto? Él no se corrompe. Se puede corromper todo el mundo, pero Él permanece en su trono, gobernando no por un tiempo, sino que por la eternidad. Y dice que sus ojos están examinando a todos los hombres. ¿Ah? Dios examina el corazón de todos. Entonces, ¿qué nos muestra en los versos? Que primero, que debemos estar confiados en el Señor porque Él reina y reinará por siempre. Dos, lo que vemos también que Él aborrece al violento, al que hace violencia, y no solamente física, sino que también, ¿cierto?, todos estos movimientos corruptos, de corrupción, ¿cierto?, que corrompen la sociedad, valga la redundancia, pero también vemos la solución a este problema, que Él algún día va a hacer justicia, ¿ya? Y note que en este verso vemos que Dios, ¿cierto?, prueba tanto al justo como al impío. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos, ¿cierto? Todo lo que sucede, ¿ya? Fíjese que tiene dos efectos, tanto para el impío, pero también para el justo. El justo debe ser probado. Usted se preguntará por qué Dios, ¿cierto?, deja que pase esto, por qué Dios permite que este hombre haga o esta mujer haga esto, ¿ya?
es porque también debemos ser probados, mis hermanos. Dice que examina a todos los hombres, ¿ya? Y el versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. Pero si Dios examina tanto al impío como al justo, debemos confiar de que algún día Dios, ¿cierto?, hará justicia y pedirá cuenta a aquellos que no hicieron lo correcto ante sus ojos, ¿ya? ¿Y cómo hará justicia el Señor? Dice que hará llover calamidades, calamidades sobre los impíos, ¿cierto? Habrá un juicio, pero Dios es tan justo, ¿ya?, que Él dice que observa y mira cómo hemos actuado, cómo han actuado las personas. Y en aquel día les dirá que ellos, ¿cierto?, han sido, ¿cierto?, condenados al lago del fuego de azufre por esto otro y por aquello. ¿Ah? Pasará como una película todo aquello que hicieron, porque Dios es justo y les mostrará que ellos hicieron lo contrario a su voluntad. Es por eso que el verso 7 nos dice, porque Jehová es justo, y dice que Él ama la justicia. El hombre recto dice que mirará su rostro. Y este es un modismo, mis hermanos, que nos habla que aquellos que son justos, me refiero a aquellos creyentes que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, como usted y como yo, ¿cierto? Cuando dice, contemplarán su rostro, quiere decir que recibirán su favor, ¿ya? Aquellos que contemplan el rostro del Señor, aquellos que pueden mirar al Señor, son aquellos, ¿cierto?, que recibirán el favor de Él. ¿Y por qué podemos mirar al Señor? Porque Cristo, ¿cierto?, nos ha lavado y nos ha limpiado y nos va a resguardar, ¿ya? Y fíjese, es tan precioso esto que también el contemplar el rostro del Señor está en la bendición sacerdotal. Se recordará en Números capítulo 6, verso 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, ¿qué?, su rostro sobre ti. El favor de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros, no importando la situación que pueda suceder a nuestro alrededor, que las cosas se vayan corrompiendo. Bueno, todo esto está escrito, se armando el escenario para el tiempo del fin, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes y que no tomemos la venganza por nuestras manos, sino que confiemos en la justicia de Dios, porque Dios examina todos los corazones. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este precioso mensaje y que podamos ponerlo por práctica, para que también seamos buenos hijos de Dios, pero también buenos ciudadanos. Vamos a ver no solamente cosas malas en estos días, quizás a veces peores, o se va a acrecentar esto mucho más, no lo sabemos. ¿Ah? Pero si viene, lo que tenemos que hacer, nuestro actuar como creyente, es confiar en Jehová, que es justo y Él ama la justicia, ¿cierto? Y aquel, ¿cierto?, que anda en caminos de rectitud y se mantiene íntegro, confiando y siendo hacedor de la palabra del Señor, contemplará su favor, o sea, su rostro. Que el Señor les bendiga. Pasemos a orar.